Roque Dalton, poesía y acción. Este 2025, el escritor y militante revolucionario Roque Dalton García habría cumplido 90 años, pero hace 50 que lo asesinaron y aún hoy su cuerpo continúa en paradero desconocido. No lo asesinó la derecha ni el ejército salvadoreño, lo asesinaron sus propios compañeros de armas, enrolados en el Ejército Revolucionario del Pueblo. Es curiosa la vida de Roque Dalton. Es una amalgama y una serie de elementos poliédricos en los cuales se combina al escritor con el pensamiento revolucionario marxista-leninista de aquella época. Roque creía en la palabra, también creía en sus ideas, pero todo eso lo combinaba con el humor, con el conocimiento del ser nacional salvadoreño y con una serie de elementos vitales que lo van a hacer uno de los escritores salvadoreños más conocidos por el mundo. Es sin duda alguna el poeta más traducido de la historia nacional y es uno de los autores que es multicitado en prácticamente todas las historias de la literatura centroamericana y latinoamericana en general. Roque Antonio Dalton García nació como Roque Antonio García en mayo de 1935 en la ciudad de San Salvador. Fue hijo de una enfermera, María García, y de los amores que ella tuvo con un millonario, Waynald Dalton, un estadounidense que tenía su propia familia en la ciudad de San Salvador. Era un hombre de muchísimo dinero y nunca reconoció a Roque Antonio. Jamás le otorgó un documento de identidad en el cual reconociera la legalidad de que pudiera llevar su apellido paterno. Sin embargo, Roque lo asumió y curiosamente eliminó el apellido de su madre en beneficio del de su padre. Cuando se marcha a Chile para desarrollar algunos estudios de derecho, Roque se da cuenta en una conversación con el pintor mexicano Diego Rivera que es un completo desconocido de las ideas marxistas-leninistas. Y cuando regresa a El Salvador, prácticamente se enrola en todo lo que tiene que ver con las actividades del Partido Comunista Salvadoreño, a la vez que continúa sus estudios de Derecho en la Universidad de El Salvador. Nunca lo va a culminar, nunca va a terminar esos estudios. Sin embargo, a partir de eso, la carrera oficialmente se llamaba Jurisprudencia y Ciencias Sociales, Roque se va a interesar muchísimo por dos aspectos que prácticamente ningún literato de esa época trabajaba, como van a ser la historia y la antropología del salvadoreño. En ese sentido, Roque comienza un proceso de exploración del ser nacional. Una de sus obras más conocidas, Las historias prohibidas del Pulgarcito, reflejan esa deconstrucción de la historia nacional que Roque Dalton desarrolla a lo largo de su existencia. Además, Roque comienza una serie de experimentos de carácter poético y también se asocia con los intelectuales que en aquel momento desde diferentes países latinoamericanos van a estar apoyando el ascenso de la Revolución Cubana. Finalmente Roque pues se irá a vivir a La Habana, donde desarrollará una amplia carrera al interior de Casa de las Américas. En este sentido es muy llamativo, por ejemplo, que Roque, a medida que va incursionando en las letras, pero también en la militancia revolucionaria, va a ser alguien bastante cercano al círculo de poder establecido por el comandante Fidel Castro Ruz. Pasado el tiempo, ya con un Roque muy maduro, ¿verdad? Con ya obras muy sólidas, ¿verdad? También nos vamos a encontrar a un Roque cuestionador de lo que está ocurriendo en otras partes del mundo con el avance del socialismo real. En este sentido, por ejemplo, es muy significativo su libro Taberna y otros lugares, donde Roque, que para ese momento vivía en Praga, la capital del país ahora inexistente llamado Checoslovaquia,
en esa capital, Roque se da cuenta del desánimo de los jóvenes en cuanto a la situación política generada por el socialismo real emanado desde la Unión Soviética. Y en este sentido es una pugna interna la que se va a desplegar en el propio Roque Dalton, porque por un lado en Europa el socialismo está teniendo poca repercusión en ciertos sectores de la juventud, mientras que en América Latina hay una verdadera efervescencia por los cambios revolucionarios evidenciados desde la Revolución Cubana. Entonces, eso de alguna manera provoca un enfrentamiento interno en Roque, pero es natural, ¿verdad? Es natural porque en ese sentido Roque está estableciendo como rutas, ¿verdad?, de pensamiento que va a ir desarrollando a lo largo de los siguientes libros. Cuando entra la militancia clandestina en territorio salvadoreño, Roque se da cuenta que, por un lado, tendría que dejar de escribir, cosa que no hace, ¿verdad? A espaldas de sus responsables políticos en la guerrilla salvadoreña, él sigue escribiendo y sigue enviando libros para que le sean publicados en diferentes partes del mundo. Incluso deja más de alguno inédito que va a tener que aparecer hasta varios años después de su secuestro, asesinato y la desaparición de su cuerpo en mayo de 1975 por su propia célula organizativa del Ejército Revolucionario del Pueblo. ¿Qué ocurrió esos días del el enjuiciamiento popular de Roque Dalton y de su compañero de armas Pancho Arteaga? Nadie lo sabe a ciencia cierta. No tenemos el conocimiento real de lo que ocurrió. Hay muchas especulaciones. A lo largo de los años ha habido varias versiones respecto a qué ocurrió con su cadáver, pero realmente quienes lo saben son solamente las personas que integraban esa célula guerrillera, de las cuales varias ya están muertas en el presente, y quienes aún sobreviven no han revelado a ciencia cierta y a cabalidad qué fue lo que pasó en esos días y esas noches en las cuales permaneció detenido Roque Dalton en una casa de seguridad en el barrio de Santa Anita, en la capital salvadoreña. Roque cumple 90 años, o habría cumplido 90 años en este 2025, pero también debemos reservar un espacio para hablar de su obra y conmemorarlo en este 50 aniversario de su secuestro, asesinato y la desaparición de su cuerpo. Hay que exigir justicia. Esa es la fase que necesitamos desde el presente, exigir justicia para el ser humano llamado Roque Antonio Dalton García, pero también es un momento perfecto para volver a su obra y revisarla con los ojos del presente. Tenemos que meternos en esa obra valiosa, no solo desde el punto de vista de la literatura, sino también del cuestionamiento que hace abierto y sincero del desarrollo histórico del pueblo salvadoreño. Obviamente eso, su pensamiento se truncó hace 50 años, pero la pregunta sería si en 50 años los salvadoreños hemos cambiado tanto como para no vernos reflejados en la obra y en el trabajo de cuestionamiento histórico y antropológico que Roque Dalton García hizo hace varias décadas atrás.